Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta novela de Maurice Blanchot que se llama La sentencia de muerte. Maurice Blanchot nació el 22 de septiembre de 1907 en De Bruges, Francia, y murió el 20 de febrero de 2003 en Le Mesnil-Saint-Denis, en Francia también. Él es un escritor y crítico literario y es más conocido por sus ensayos de crítica como El espacio literario de 1955, El libro por venir de 1959, La parte del fuego de 1941 o Pasos en falso de 1944. Aunque también escribió novelas como El Obscuro, que es su primer novela de 1941, esta, que es su segunda novela, que es de 1948. También están El instante de mi muerte, Aminadav, El Altísimo, um, ¿qué más? La locura del día, entre otras. Él era amigo de Georges Bataille y sobre todo de Manuel Levinas, con quien estudió filosofía en la Universidad de Estrasburgo cuando era joven. Yo de él hice una tesis de licenciatura, bueno, una tesina, así que bueno, lo leí bastante. Leí sobre todo sus escritos de crítica y creo que es como Picasso o como Severo Sarduy, en el sentido de que, bueno, Picasso dice dicen que era un pintor para pintores y Sarduy también es como un escritor para escritores. Y Blanchot es un poco así también porque, bueno, no solo porque no se ha conocido, sino que am, hay que haber leído bastante o al menos saber cuál es como su panteón literario para pues más o menos entender de qué van sus libros, sobre todo como los narrativos, porque bueno, los de crítica pues son mucho mejores, lo que sin duda quiere decir que era un mejor lector que escritor, pero en fin, a mí siempre me ha fascinado y ahora creo que me influencia en otras lecturas, por lo que la forma en la que pues concibo su poética ha cambiado un poco, aunque no del todo. Evidentemente, una de las temáticas recurrentes de sus obras pues es la muerte, aunque para decirlo con más precisión sería como la imposibilidad del morir, puesto que morir es como una paradoja en el sentido de que am, pues uno no puede conjugar el verbo morir en presente, no se puede decir yo muero. Y ahí están contenidos varias de las temáticas que pues lo acompañaron a lo largo de toda su vida, es decir, la paradoja, la muerte y el lenguaje. Puesto que, bueno, ahí la anécdota dice, eso está en un libro que se llama El instante de mi muerte. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Blanchot se hizo detener por la policía, bueno, no la policía, el ejército, y lo pusieron frente a un muro y estuvieron a punto de matarlo. Él pensaba que ya lo iban a ejecutar y sin embargo, en el último instante, no lo matan y yo creo que ese tuvo un gran impacto en él, de manera que muchos de sus libros pues reflejan esa um, paradoja, como decía. Y bueno, él también influyó en pensadores posteriores como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida. Estos dos últimos tienen escritos en los que abordan directamente su obra. En el caso de Foucault es el pensamiento del afuera y en el caso de Derrida se llama demeure, es decir, permanecer, Maurice Blanchot. En el pensamiento del afuera, Michel Foucault dice algo que me parece que resume muy bien la poética de Blanchot, a saber que el ser del lenguaje solo aparece en la desaparición del sujeto. Una vez más, el ser del lenguaje solo aparece en la desaparición del sujeto. Y bueno, decía que mi lectura de Blanchot ha cambiado un tanto cuanto con respecto de los últimos años, puesto que ahora pues estoy leyendo El Sofista de Platón y creo que, bueno, a grandes rasgos, entre otras cosas, lo que dice Platón en El Sofista es que el ser y el no ser no son contrarios, es decir, que el no ser no es el contrario del ser,
sino otra cosa. Y esa otra cosa es básicamente la dimensión discursiva, los simulacros, las imágenes. Eso es el no ser. Y Blanchot, pues, juega con eso. Se le da gusto a, pues, llevar eso hasta sus últimas consecuencias. Es decir, jugar entre am, el habla viva y la palabra muerta. Y pues eso, digamos que tiene un reflejo am, vivo en pues las relaciones amorosas y mortales o mortíferas que ilustra en sus libros. Esta novela más en concreto se trata de una pareja que está am, pues pasando por un momento difícil y ellos tienen una relación que es bastante intensa y todo viene a menos en el momento en el que la chica se pone enferma y pierde un poco la cabeza y pues digamos que la forma de solucionar el problema que tiene el otro protagonista es solo a través de pues las palabras y creo que para ilustrar eso es bueno leer uno de los párrafos que en mi opinión pues muestran más o menos de qué se trata. Haber perdido el silencio, dice. La amargura que esto me produce no tiene límites. No se imagina uno qué desgracia se cierne sobre el hombre una vez ha tomado la palabra. Desgracia inconmovible, condenada al mutismo por su culpa. Lo irrespirable es el elemento que respiro. Me he encerrado solo en una habitación, la casa vacía, casi nadie fuera, y entonces la soledad se ha puesto a hablar por sí misma, y yo a mi vez me he visto obligado a hablar de esta soledad que habla, no en broma, sino porque por encima de ella acecha una soledad mayor, y por encima de esta una mayor todavía, y cada una de ellas recibiendo la palabra con la condición de ahogarla y no transmitirla. En lugar de eso, la reproduce al infinito, y el infinito se convierte en su eco. Alguna vez me han dicho, no sin cierta reticencia, en tu presencia se desatan las lenguas. Es posible, aunque esto solo me parece cierto en unas pocas personas, ya que yo he escuchado a muy pocas, pero a las que he escuchado mi atención ha sido tanta como no han podido avergonzarse de sus palabras, ni reprochárselas, ni recordarlas tal vez, y yo me he sentido siempre más unido a ellas por lo que me habían dicho que por lo que hubieran podido ocultarme. Las personas que se callan no me parecen por esta sola razón admirables, y menos todavía amables. Las que hablan, al menos las que contestan cuando se les pregunta, me parecen a menudo las más silenciosas, ya sea porque despiertan en mí el silencio o porque se encierran conmigo sin darse cuenta o dándosela en un lugar donde el que pregunta les hace cómplices de unas respuestas que sus bocas no comprenden. Um, Recuerdo que en mi tesina yo lo que traté de hacer, entre muchas otras cosas, yo la verdad era bastante disperso y sigo siéndolo, um, era ligar como la concepción del lenguaje de Blanchot, sí a la muerte, pero más bien al acontecimiento. Y bueno, ahora como he leído un poquito más de filosofía, pues lo entiendo de otra forma, puesto que eso que decía del no ser, que no es lo contrario del ser, está ligado al acontecimiento del lenguaje en la medida en que es un devenir. Y de esta forma, pues la sentencia de muerte sería ese proyecto o esa incitación, esa exhortación a pues dejar que las palabras invadan a los sujetos. Es como, sí, una posesión casi diabólica. Es por eso que no es sorprendente que fuera amigo de Bataille y de Klosowski. Yo de hecho, bueno, entre los escritos que hay sobre su obra, así como los que ya mencioné de Foucault y Derrida, también está el de Klosowski, que está en un libro que se llama Un tan funesto deseo, que me parece uno de los mejores sobre la poética de Blanchot. Y también es importante tener en cuenta cuál era como, o cuáles eran sus influencias más importantes, a saber, um, Mallarmé, Kafka, Rilke, pero también la filosofía hegeliana, sobre todo, y heideggeriana.
no hay que olvidar que él estudió con Levinas en Estrasburgo la filosofía de Heidegger. Y eso, pues, evidentemente tiene una repercusión en su poética y en su concepción del lenguaje. Y bueno, de hecho, es gracias a él que aprendí cosas como que, cuál es la diferencia entre una paradoja y una aporía. Una paradoja solo es contradictoria y una aporía es indecidible. Y él creo que solo trabaja con paradojas, es decir, am, no, bueno, a veces sí también se pregunta como por los mitos o cosas que pues ya es difícil decidir si son o no contradictorias, pero recuerdo que en mi examen de licenciatura, en mi examen profesional, una de las sinodales dijo que leer a Blanchot es como un movimiento como quitarle quitar el guante de la mano y voltearlo. Y, o sea, ese movimiento, en mi opinión, es como una metáfora de las paradojas que él maneja, que, como decía, están sobre todo ligadas a am, la concepción o la imposibilidad de concebir la muerte. Y pues sí, o sea, creo que es un gran escritor, aunque no creo que esta sea la mejor novela para empezar a leerlo. Yo recomendaría más el instante de mi muerte y después la locura del día, porque ahí lo que está haciendo es recordar que pues él es como un ser nocturno, ¿no? Es decir, esta cuestión de am, la imposibilidad del morir no solo es obscura, sino que hay una potencia ahí, puesto que es de ahí donde salen como todas las metáforas que tenemos para más o menos aproximarnos a esa imposibilidad. Es como una asíntota en matemáticas, ¿no? Am, yo lo que decía en mi tesina, muy humildemente, era que am, la imposibilidad de morir en la escritura de Blanchot se convierte en potencia para escribir. Y creo que, pues sí, sí vale la pena, es un gran escritor del siglo XX, aunque a mí me parece un mejor lector. Creo que sus ensayos sobre la literatura son mucho más interesantes. De hecho, hay un ensayo que es donde pues, él pone como todos los puntos sobre las IES, que está en la parte del fuego, que se llama tal cual la literatura y el derecho a morir. Y pues bueno, una vez más, creo que vale mucho la pena.